Hola, buenos días, espero que se me esté oyendo bien. Presentarme, yo soy Ana Docabo. ¿Por qué hacemos esta webinar? Bueno, hacemos esta webinar porque hay una serie de cuestiones, no son muchas, pero hay una serie de cuestiones que nos parecen fundamentales que conozcáis antes de empezar a presentar el modelo 200. La hacemos además en esta fecha porque queríamos que ya pasase, que ya entrásemos en campaña, que ya pasase el día 1 y hacerlo lo más rápido posible para evitar que ya hubieseis empezado a presentar muchas declaraciones y algo os hubiera podido pillar desprevenidos. Son pocas novedades, pero son muy importantes y algunas son muy interesantes. Os decíamos en el programa de esta presentación que lo que íbamos a hablar era de las herramientas que os íbamos a dar para la campaña, tanto del impuesto de sociedades como de cuentas anuales. Lo que voy a hacer es empezar por cuentas anuales, donde realmente no hay ningún cambio significativo en lo que es el procedimiento de presentación, pero siempre es bueno recordaros una serie de cuestiones que por el hecho de que se trata de un tema que se hace de año en año, pues a veces nos olvidamos, no nos damos cuenta, ¿vale? Eso por un lado. Y además porque en relación a cuentas anuales, técnicamente os hemos facilitado en este programa del 2019 una modificación en las plantillas con las que vosotros obtenéis las memorias, las actas, la certificación de aprobación de cuentas. Hemos intentado superar la dependencia que teníamos de Office, concretamente del Word, y hemos además intentado agilizar el proceso de fusión, que se hacía un poquito pesado, un poquito lento, pues para que vuestro trabajo sea mucho más dinámico y no estéis tan dependientes de que Word en un momento dado, por la versión o la compatibilidad que pueda tener con vuestro sistema operativo, pues os pueda dejar vendidos a la hora de realizar estas fusiones. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar una empresa de pruebas, no esta precisamente, sino esta, y con ella, pues, vamos a hacer la práctica de lo que sería, muy abuela pluma, el proceso de generación de, en primer lugar, cuentas anuales. Vale, sabéis, me voy a centrar en la presentación telemática, que yo creo que es la que se impone más y la que más se está usando, por lo menos es la sensación que nos da cuando tratamos con vosotros. En principio, las cuentas anuales, también el impuesto de sociedades en lo que se refiere a los estados contables, se nutre de la información que vosotros cargáis a través de otros saldos cuenta. Saldos cuenta, que es esta pantallita aquí, este es el corazón de la aplicación, ¿vale? Es fundamental. Si esto está cumplimentado, gran parte de la información se automatiza y se traslada tanto a las casillas de los modelos normalizados o del modelo oficial de Hacienda como a las memorias, que nosotros sabéis que no las hacemos normalizadas, ¿vale? ¿Cómo se carga esta información? Bueno, pues se puede cargar de tres formas distintas. La menos operativa es manualmente, es decir, solicitar a vuestro cliente un balance de sumas y saldos sin regularizar ni cerrar de 1 de enero a 31 de diciembre, en lo que es un periodo contable habitual o normal, y además incluir el saldo de la cuenta 129 fruto de la regularización, lo que sería el resultado del ejercicio. Bien, esta información se puede meter perfectamente a mano por esta pantalla, aunque nosotros lo que os recomendamos es que o bien la traigáis desde la aplicación CAI Conta, obviamente eso depende de que tengáis la aplicación de contabilidad de CAI. En este caso se vuelca desde otros pase de CAI Conta. Lo que hace este pase de CAI Conta realmente es hacer ese sumas y saldos, volcarlo a saldos cuenta y luego desde saldos cuenta distribuirlo a las distintas casillas de los modelos normalizados. O bien, en caso de no tener CAI Conta o teniéndola, en caso de que sea la empresa la que lleve su propia contabilidad y que vosotros no tengáis esa contabilidad en vuestro programa, a través de una hoja Excel. Yo lo que he hecho para esta presentación es pues crearme una hoja Excel. La hoja Excel,
vamos a poner aquí solo lectura. La hoja Excel cuenta con varias columnas, el número, la cuenta, el saldo deudor y acreedor del 2019 en este caso, y a mayores el saldo deudor acreedor del 2018 si fuera necesario, incluso del ejercicio 2017. Si os fijáis, en vez de poner debe y haber, yo lo que hago es utilizar solamente una columna, la del debe, poniendo en negativo los saldos acreedores y en positivo los saldos deudores. Bueno, pues una vez hecho esto, esta hoja la puedo importar, si Excel me deja. ¿Vale? Este error me lo da porque no le he borrado el cabecero, da igual que se lo borréis o no. ¿Vale? Lo que hace es volcarme todas las cuentas al número de dígitos que yo haya indicado y bueno, desde esta pantalla directamente, esto lo hace el programa de KaiConta, directamente puedo distribuir esta información entre los distintos estados contables. Puede que ocurra que en el momento de volcar la información el programa desconozca dónde acumular alguna cuenta. Nosotros, este ejemplo que yo he hecho utiliza todas las cuentas recogidas en el plan contable, pero imaginaros que vosotros en vuestra contabilidad habéis creado cuentas al margen del plan contable y que la aplicación desconozca dónde debe acumular esas cuentas. En ese caso sale siempre un avisillo diciéndoos que para la cuenta X pues no sabe dónde acumularla. ¿Cómo le informamos nosotros a la aplicación dónde debe acumularla? Pues a través de la opción de menú, maestros, correspondencias con el plan general contable, ¿vale? Fijaros que hay para el registro mercantil y para el modelo 200, ya que las casillas no guardan una similitud exacta. Es frecuente que cuando cargáis aquí la información os despistéis y la carguéis en el primer balance que encontréis. Eso es un error, ¿eh? Hay que ir a vistas y buscar el modelo de balance que use la empresa en la que nos está dando el error. En el momento en que ese modelo de balance quedará configurado para cualquier otra empresa que utilice ese modelo. Y una vez dentro es importante también que le deis al botón modificar, ¿vale? Para poder aquí cargar la cuenta contable que no sabe la aplicación dónde acumular, pero se lo vamos a decir nosotros. Hecho esto y grabada esta información, simplemente volveríamos a otros saldos cuenta, volveríamos a darle aquí y volcaríamos el estado contable que se ha visto afectado, ¿vale? No saliendo mensaje de que faltan equivalencias, se entiende que todos los saldos de estas cuentas han sido acumulados en alguna casilla de los modelos normalizados. Este es el primer paso para hacer cuentas anuales. El segundo, bueno, en cuentas anuales, una vez que tengo ya mi balance de situación, mi cuenta de pérdidas y ganancias y si fuera necesario el resto de estados contables, otra cuestión donde solemos pararnos un poquito es en el tema del titular real, ¿vale? El titular real, el programa sabéis que dándole al botón calcular me lo calcula el titular real persona física. Y en caso de que ninguna de las personas físicas, de los socios de la sociedad, superase el 25% de porcentaje de participación, sería a los administradores para identificarlos como titular real persona física asimilada. Si alguno de los socios fuera persona jurídica y esa persona jurídica a su vez estuviera creada en sociedades, también seríamos capaces de calcularos los porcentajes indirectos de participación y la cadena de control. Es interesante que prestéis atención a este panel que está aquí arriba. ¿Vale? Sin respuesta quiere decir que no habéis calculado nada. No deberíais dejar nunca el titular real sin respuesta. Sí quiere decir que es la primera vez que vais a presentar estos datos o que no siendo la primera vez hay algún cambio. Y no significa que esta información ya fue alguna vez depositada en las cuentas anuales. Este panel también lo calcula el programa, es decir, la aplicación cada vez que calculáis en Sociedades 2019 hará una comprobación con Sociedades 2018 y si encuentra que toda la información es equivalente, os marcará un no. Y si encuentra que hay algún dato que es diferente, os marcará un sí. Obviamente, esta marca será correcta en la medida en que Sociedades 2018
tenga la información y la tenga correctamente cargada, ¿vale? Entonces, en titular real prestamos mucha atención a este panel que aparece en la parte superior derecha. Otra cuestión donde también y donde hay un mayor cambio técnico es en el tema de la fusión de documentación. Este año hemos cambiado las plantillas, ¿no? Las plantillas del 2018 no os van a valer. Por lo tanto, si tenéis alguna plantilla personalizada y veis que no sois capaces de editar la plantilla que nosotros hemos facilitado, esas plantillas se encuentran siempre en el directorio donde está instalado el programa, aquí en SOC 2019, en la carpeta plantillas, ¿vale? Son documentos docx. Vale, pues si vosotros no sois capaces de crearos una plantilla porque os genera horror o porque veis alguna dificultad, hacednoslo saber, ¿vale? Sabéis que tenéis un correo electrónico que está aquí recogido además, donde nos podéis enviar o nos podéis solicitar que os adaptemos una plantilla, ¿vale? Fijaros que, bueno, las plantillas de todas maneras en la pantalla aparecen cargaditas aquí por defecto, ¿ves? La ruta a la que yo acudí para ver dónde estaban las plantillas es esta que aparece aquí. Bueno, pues este año la fusión no depende de Word y es bastante más rápida, sustancialmente más rápida, que la fusión que venís haciendo hasta el momento en versiones anteriores de sociedades. Estas plantillas están desde el minuto cero en Sociedades 2019, ¿vale? Con la versión que se os facilitó en noviembre del año pasado, ya estaban estas plantillas. Sabéis que el proceso habitual es primero fusionar la memoria, el informe de gestión también, si fuera necesario, utilizando el botón fusionar. Ha quedado fusionado, fijaos lo rápido que ha sido, ¿ves? Aparece con esta marca y con la fecha de la fusión. ¿Qué puedo hacer con esta fusión? Bueno, puedo editarla, es decir, si quiero entrar en un editor de textos, yo estoy utilizando LibreOffice, podéis utilizar también Word o LibreOffice, os van a valer las dos por igual. OpenOffice probablemente no, pero LibreOffice y Word serían válidas para poder entrar y, pues eso, editar a medida de vuestras necesidades, ¿vale? Una vez que esto está editado, siempre guardamos. ¿Y dónde se va a guardar? Se va a guardar en una carpeta. Concretamente, dentro del mismo directorio donde están las plantillas, en una carpeta llamada Memorias. Y ahí buscaremos, si queremos consultar, el número de la empresa y dentro aparecerá siempre la memoria llamada como memoria.doc. Y es bueno que se quede ahí, ¿vale? Bien, esta memoria efectivamente yo puedo querer editarla o incluso pues quiero manipularla, quiero cambiar la información. Bueno, si yo cambio información en la memoria, quedará de vuestra cuenta transformarla en PDF, ¿vale? Es decir, la aplicación tiene un sistema de traducción a PDF y de hecho funciona y funciona bastante bien. Lo que pasa es que si hacemos muchas virguerías, por ejemplo, metemos imágenes, logos de la empresa, cuadros o algún tipo de gráfica, no es capaz de digerirlo. Entonces yo os aconsejo que si es cambiar un párrafo no hay ningún problema, ¿vale? Pero si vais a meter, pues eso, encabezados, pies, logos, carátulas, en general cualquier tipo de imagen, es importante que seáis vosotros los que a través del editor que uséis lo transforméis directamente en PDF para luego adjuntar ese PDF en el momento de la firma electrónica. Yo no voy a hacer nada, lo voy a dejar así. En certificación hay también una plantilla, pero recordad que la certificación no debéis fusionarla hasta que no tengáis generada la huella, que es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Cómo se genera la huella? Como siempre. Cuentas anuales, impresión, salgo de avisos y anomalías y me voy a telemática. Y en telemática elijo la ruta donde quiero guardar. Yo tengo una ruta creada en el escritorio, ¿vale? Es importante y recomendable que la ruta sea común para todas las empresas, para evitar que el programa se pierda, ¿vale? Pues el programa luego no sabe dónde encontrar las cosas. Indicaremos el registro mercantil. Esta información quizá ya la tengáis cargada vosotros y aquí en tipo
nos va a proponer por defecto la fusión que él espera, es decir, espera una fusión en memorias, el número de la empresa y como nombre memoria.docx. Evidentemente yo puedo adjuntar otro fichero. Recomendación nueva. Si vais a adjuntar otro fichero, por favor que sea en PDX, perdón, en formato de Acrobat, en PDF. ¿Por qué? Porque si nos metéis una memoria extraña, no generada por ninguna aplicación de CAI, y lo mismo, tiene imágenes, tiene cuadros, tiene textos, nuestro traductor a PDF puede no gestionarlo correctamente. Entonces, yo tengo una memoria, mi memoria está ya en PDF, selecciono por aquí, la voy a buscar allá donde la tenga y nos encargaremos de adjuntar ese PDF que nos has informado. Ojo que las memorias pueden ir en PDF, en TXT, en TIFF, hay varios formatos. Lo que pasa que quizás el formato estéticamente más visual y más manejable y más legible es el PDF. Bien, pues hecho esto, le daremos a la escarapela. Vale, ¿la escarapela dónde nos lleva? La escarapela lo que hace es llamar al D2. Al D2 del ejercicio 2019. Obviamente, para que esto llegue a buen puerto, necesitáis tener instalado el programa D2. ¿Vale? El programa D2, si Kaisoc no lo encuentra, tendréis que decirle vosotros dónde está instalado. Habitualmente, el programa D2 se instala en C, archivos de programa, colegio de registradores, depósito digital. Esta ruta, y concretamente a la aplicación, a este fichero de aquí, es el que tendréis que conducir a la aplicación si la aplicación os dice que no encuentra el D2. Esto es donde se instala habitualmente. Evidentemente, vosotros cuando os descargáis el programa D2 desde la página de registradores, podéis elegir otra ubicación, incluso podéis elegir como ubicación una carpeta, un directorio del servidor. Bueno, pues en ese caso, esa información tenéis que darla al programa para que no se pierda. Sabéis que en algunos casos, nos ha pasado con alguno de vosotros, nos encontráis con que no somos capaces de abrir el D2 porque no somos capaces de ver dónde está esa ruta. Bueno, eso nos llamáis y os enseñamos a configurarlo a través del registro de Windows para así vincular de una manera segura el programa de Kaisoc con el programa del D2, aunque generalmente todos lo instaláis por defecto en el mismo sitio y por lo tanto la aplicación es capaz de encontrar ese ejecutable sin ninguna ayuda. Una vez dentro del D2 las cosas no han cambiado nada, ¿vale? En documentos, gestión de documentos, podréis ver el documento de la memoria fusionado. Lo mismo con el informe de gestión. Si fuera necesario adjuntar algún otro documento que CAI no hace, podéis adjuntarlo por aquí. Ojo con el tamaño de los ficheros que queréis adjuntar. No pueden superar el conjunto de los ficheros los 10 megabytes. También nos ha pasado en alguna ocasión que os facilitan una memoria, el auditor, la empresa, y son modelos PDF, son ficheros PDF que ocupan un montón. Bueno, ojo con eso porque está muy bien, son ficheros de buena resolución, pero no son operativos a la hora de hacer envíos. Fijaros en que esa información que os llegue de terceros no exceda en tamaño. Bien, además sabéis que desde aquí siempre vais a poder comprobar las validaciones y comprobando que las validaciones están bien, generar la huella digital. ¿Vale? Voy a generar esta huella con todas las advertencias y aquí está la huella generada, ¿vale? Yo siempre me fijo en los últimos números o últimas letras, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos esta huella digital? Le podemos dar a finalizar o abrir PDF. En cualquier caso, a mí ahora me interesa que veáis un poquito las tripas del proceso. Al darle a finalizar, lo que va a ocurrir es que en la ruta en la que yo le he dicho que quiero guardar las cuentas anuales, que era en el escritorio, me voy a encontrar, bueno, una carpeta o un directorio por cada empresa donde yo haya generado esas cuentas. En este caso estoy en la empresa 999. Fijaros que dentro me voy a encontrar información relacionada con las cuentas anuales. Cuando yo le he dado simplemente a generar huella digital, pero todavía no le he dado a que quiero enviarla o que no quiero ni presentarla mixta ni completa,
El D2 se encarga de generarme esta carpeta, presentación. Esta carpeta para nosotros es fundamental, porque aquí se encuentra el PDF con vuestra huella, incluso la huella, ¿vale? La fecha en la que se ha generado esa huella y lo que llaman el fichero zip previo, que fundamentalmente es el fichero zip que vosotros vais a presentar adjuntándole el texto punto previo, ¿vale? Esta carpeta de presentación, cuando nos llamáis con algún problema de cuentas anuales, oye, es que he perdido la firma, es que no sé dónde está, cuando intento hacer el envío me aparece deshabilitada la opción de menú, ¿qué ha pasado, qué no ha pasado? Nosotros siempre recurrimos a la carpeta presentación, ¿vale? Porque envío puede que esté o no esté, pero si hay huella, presentación necesariamente tiene que estar. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es cuando la huella está ya generada y fusionamos la certificación, acudimos a esa carpeta. ¿Para qué? Para robar esa huella. Para que en el momento de la fusión, si yo quiero editar, esa huella aparezca dentro de mi certificación. Esto es muy importante. Una certificación tiene que tener la huella bien emitida y cuidado con la fecha, ¿vale? El registro se puede meter y se mete mucho con el tema de las fechas. ¿Qué fecha aparece en una fusión realizada por CAI de la certificación? Por defecto aparece el día de hoy, ¿vale? Cualquier fusión que hagáis, probablemente si os fijáis, veréis que la fecha que aparece es la del día en el que estáis haciendo la fusión. Lo que pasa es que hay una excepción. Cuando, sabéis que dentro del programa uno de los datos que os pedimos es este de aquí, en archivo de datos de empresa, es la fecha de la celebración de la junta, ¿vale? Bueno, pues cuando el día siguiente a la fecha de celebración de la junta sea posterior al día de hoy, al día de la fusión, en vez de llevar el día de la fusión, llevamos ese día de fecha de celebración de la junta. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos encontramos que mucha gente que realizaba la presentación de las cuentas anuales después del 1 de julio, no, después del 1 de julio, no, disculpad, después de que se pasase, de que se pasase todo el proceso voluntario, se metían con la fecha que nosotros llevábamos como fecha de fusión de la certificación por defecto, porque lo que no va a admitir el registro mercantil es que la fecha que aparezca aquí, esta de aquí, sea anterior a la fecha que aparece aquí. ¿Vale? Lo cual tiene lógica, porque tú estás poniendo un número de huella digital en un documento que está generado, por ejemplo, el 3 de julio, no tendría sentido que la certificación fuera fechada en un día anterior al 3 de julio. Entonces, bueno, hacemos esa pequeña jugada para evitar que por despiste el programa fusione, no os paréis a revisar esas fechas y el registro os echa atrás la certificación por un problema de fechas. Lo mismo que hablamos de esto, hablamos de la vigencia de cargos de los administradores. ¿Vale? Sabéis que el programa controla la vigencia de cargos de los administradores. Es muy importante que los administradores que aparezcan en la certificación sean los administradores correspondientes a la fecha en que estáis presentando. Eso también es muy importante, pero bueno, eso ya es una cuestión de cumplimentación de los datos de cargos para evitar que por ahí podáis encontrar una traba a la hora de que el depósito sea correcto. Fijaros que una vez que yo he fusionado la certificación, se supone que en ese momento tendré que imprimirla y pasar la firma, el trabajo de CAISOC habrá terminado. Ya no tendréis que hacer nada por CAISOC, no se volverá a generar nada por CAISOC. A partir de ese momento, todo se gestionará desde el programa del D2. Suelo recomendaros, cuando estamos instalando el D2, si tenéis una asistencia telefónica o un control remoto, que creéis un acceso directo al D2 para facilitaros un poquito la vida.
Vuelvo a repetiros, en C, archivos del programa, colegio de registradores, buscamos la aplicación y es bueno, sobre todo en campaña, hacernos un acceso directo. Yo me lo voy a hacer al escritorio y desde este acceso directo, aquí pondremos la ruta, en mi caso escritorio cuentas anuales 2019, de la que dependen todos los directorios de cada empresa. De esta manera tendré aquí ya mi D2 configurado para ir entrando en cada una de ellas a medida que yo quiera ir generando la huella digital. Bueno, generando la huella digital no, que ya la tengo generada, presentando el depósito. La presentación se puede realizar por aquí, ¿vale? Teóricamente, si hago una presentación completa, tendría ya mi certificado escaneado, ¿vale? Presentado a firma y escaneado, ¿vale? Siempre es bueno que verifiquéis en todo caso el número de huella para evitar problemas. Y una vez hecho todo el proceso, también es interesante que tramitéis el envío desde el servicio web al que da acceso el propio programa D2, porque sí que nos consta por otras campañas, por lo que nos comentáis vosotros, que es más probable que este servicio no caiga a que no se caiga en relación al funcionamiento de la web, cuando entráis directamente por la web. Sería una forma de un envío inmediato, ¿no? No necesitáis entrar por los navegadores para ir a registradores a hacer la presentación, sino que ya directamente lo gestiona el programa D2. Y una vez hecha esta gestión, bueno, yo no tengo, vamos a hacerle un poquito una trampa y vamos a adjuntarle un PDF cualquiera como certificación, aunque realmente lo suyo sería, a ver si consigo, así. No, archivo, tengo aquí un Adobe, vamos a coger este por ejemplo, fijamos que esto es la certificación, ¿vale? Lo que hace es generarme la carpeta que todos esperamos para hacer las presentaciones, que es la carpeta envío. Dentro de aquí me genera la carpeta envío, que es parecida a la carpeta presentación, lo que pasa que simplemente me muestra la información que directamente va al depósito, sin todos los ficheros intermedios. Vale, pues es interesante que tengáis presente estas dos carpetas, envío y presentación, y que presentación siempre va a tener la última huella generada, por si acaso, por la razón que sea, perdéis la carpeta envío, ¿vale? Que no es la primera vez que sucede. Y esto son cuentas anuales. Entonces, ¿cuál es la mayor novedad? A nivel de plantillas, si os fijáis. Las plantillas van más rápidas, pero son distintas en estructura, en contenido es lo mismo, pero en estructura son distintas a las que veníais manejando en el ejercicio 2018. Yo creo que la campaña de cuentas anuales, al menos en materia de fusión, ya la tenéis muy adelantada, lleváis ya bastante tiempo trabajando con ella y simplemente quería aprovechar esta ocasión para recordaros el procedimiento. Bien, pues nos vamos al impuesto de sociedades, porque ahí es donde sí que tenemos una serie de novedades que nos parecen importantes y que espero que teniendo esta webinar las tengáis presentes a la hora de realizar vuestro trabajo. La primera novedad es una novedad que llegó a nuestro conocimiento a finales de mayo. A finales de mayo la Administración nos comunicó que a partir de ahora el impuesto de sociedades iba a tener un sistema de consulta de datos fiscales gemelo al que tiene renta. Bueno, renta es consulta y descarga de datos fiscales. En lo que se refiere a sociedades, la Administración este año, su labor se ciñe a la consulta de los datos fiscales y esa consulta tiene bastante más información, diría yo, que la que se hace de las personas físicas. No es tan aprovechable, pero bueno, es información bastante jugosa. ¿Qué es esto? Esta información, si vosotros tenéis curiosidad, la ha publicado la Administración Tributaria en su página web
de una manera muy escueta, no he hablado mucho de ella, supongo que todavía están como en pruebas. En impuestos sobre sociedades, aquí en novedades de campaña Sociedades 2019, tenéis un link dentro de las novedades del programa a este mismo documento. Y entonces en este documento nos dice, pues eso, que han decidido el tema de poner a disposición de los contribuyentes información, datos fiscales, más allá de informar solo de pagos fraccionados, de retenciones. También va a incluir información sobre, con posible trascendencia, efectos del cálculo del resultado contable, que eso es muy interesante, el tema de las sanciones y los recargos, y una serie de avisos sobre cantidades pendientes de compensar que pueden ser interesantes para el administrador. Bueno, ¿cómo se traduce esto en el programa? ¿Qué es lo que hace CAI a este respecto? Bueno, CAI, dentro de la opción de menú Archivos, Datos de Empresa, os ha facilitado, os ha puesto a vuestra disposición desde la última versión, desde la versión que subimos ayer, que es la 19.09, os ha subido esta versión con este botón, consulta de datos desde la EAT. Bueno, si vosotros pincháis, lo primero que os preguntamos es con qué certificado quieres descargarte los datos. Ahí viene el primer problema. El primer problema es que para descargarte estos datos fiscales necesitáis la firma digital de vuestro cliente. Vuestro cliente podría apoderar a vuestra firma para consultar estos datos, pero si no hay apoderamiento previo, el asesor fiscal, con su firma y actuando como colaborador social, no va a poder consultar estos datos. Vale, yo por ejemplo, esta es una empresa de pruebas, no me vale mucho, pero si yo por ejemplo cojo un NIF de una empresa de verdad, cualquiera, ¿vale? Y me voy por archivos, datos de empresa e intento consultar sus datos con la firma de CAI. Vamos a poner la contraseña, ¿sabéis? La contraseña del certificado de CAI está porque esto es un portátil, ¿eh? Lo habitual es que vosotros no la tengáis con contraseña y por lo tanto que no os pregunte nada. Vale, si yo intento con la firma de CAI Sistemas consultar a un NIF de una empresa cualquiera que exista en el censo de la agencia tributaria, lo que me va a decir es que no estoy autorizada para ese trámite. Eso os va a pasar a todos vosotros si intentáis descargar los datos fiscales de un cliente sin que estéis previamente apoderados, ¿vale? Es un apoderamiento específico. Oye, es que mi cliente me tiene apoderado, sí, pero tiene que apoderarte específicamente para esto. Entonces, no sé, lo que dice el mensaje es no se pueden descargar los datos fiscales, solo son válidos el certificado del sujeto pasivo o de un tercer apoderado y para apoderarse se necesita ir a un apartado de la agencia tributaria, tenéis aquí un link que podéis facilitar copiándolo y adjuntándolo a un correo electrónico. Y la ruta es alta de poder, impuestos y tasas, impuesto de sociedades, modelo 200, DEFIS. Si yo entro, por ejemplo, vamos a entrar un momentito. Imaginaros que vosotros le mandéis a vuestro cliente esta ruta. El cliente con su firma digital entraría. A ver si me deja. Agencia tributaria no responde. Ahora responde, ¿vale? Tendríamos que buscar en impuestos y tasas, en impuesto de sociedades, en modelo 200 y aquí, fijaros, esto es en lo que tendrían que apoderarnos, ¿vale? Con el certificado del cliente, apoderar al certificado de la asesoría, cumplimentando esta información. Una vez cumplimentada esta información, la administración ya nos daría carta blanca para poder entrar en los datos fiscales, consultar los datos fiscales de ese NIF. Yo me voy otra vez al NIF de pruebas porque quiero enseñaros toda la información que se puede obtener, toda la posible. Luego, dependiendo de la empresa, pues habrá o no habrá esa información. Dentro de archivos, datos de empresa, yo voy a consultar esta, como es una empresa que no existe, me va a decir tururú, yo esta persona no la conozco de nada, pero yo le hago ahí un requiebro y os muestro cuáles son los datos. Hay datos de identificación del contribuyente, del domicilio fiscal, datos censales, del periodo impositivo, los caracteres de la declaración que se marcaron el año pasado, datos del grupo fiscal, relación de administradores,
la participación de la declarante en otras o participación socios, también todo esto declarado el año pasado, el tipo de cuentas, estados de cuentas, PYME abreviado, el secretario, cuáles son los pagos fraccionados que se realizaron durante el ejercicio, para deducir este ejercicio, los registros del 190 presentados por el contribuyente, su volumen de operaciones en el 390, 303 o 322, dependiendo, el modelo 296 presentado por el contribuyente a efectos de controlar retenciones, los rendimientos de trabajo imputados. Fijaros además que en determinados modelos también nos informa en qué casillas del modelo 200 se tendría que llevar este dato, los premios y las ganancias, las actividades económicas imputadas, los rendimientos de cuentas bancarias, donde haya casilla, ya sabes que por aquí la administración va a estar olfateando, los rendimientos de letras del tesoro, los rendimientos imputados, los rendimientos implícitos de capital mobiliario, los rendimientos de operaciones de seguros imputados, las ventas de activos financieros, esto es como renta es lo mismo, incluso con las mismas claves. Los arrendamientos de locales de negocios imputados en el 180, vemos otra vez tema de casillas. Fijaros que algunas casillas se refieren a retenciones, pero otras se hablan directamente de casillas de los estados contables, en este caso de la cuenta de PIG. Información sobre pisos turísticos, subvenciones, otras subvenciones, más subvenciones, las participaciones en comunidades de bienes, las atribuciones de esas comunidades, tanto de capital mobiliario, como actividades económicas, ganancias y pérdidas, retenciones, atribución de deducciones, ventas de fondos de inversión. Cada casilla que veáis aquí significa que la Administración esperará o no que tengáis cumplimentada la misma, al menos con el dato que aquí aparece. Las transmisiones de derechos de suscripción, aportaciones a patrimonios protegidos, donaciones imputadas, esta es muy interesante, luego os voy a hablar de ella, la información catastral de inmuebles imputados, rústicas, criptomonedas, estas, sanciones y recargos y deudas por multas de tráfico, estas dos también son muy interesantes, también luego os hablaré de ellas, las bases imponibles negativas pendientes de compensar de ejercicios anteriores, las de cooperativas, las cuotas negativas, luego todo lo que son deducciones que se declararon el año pasado y que quedaron pendientes de compensar, doble imposición interna, internacional, regímenes transitorios, Canarias, para incentivar determinadas actividades. Fijaros que en estas que son chiquitinas aparece cómo se declaró en el modelo, del 2018 y qué casilla le corresponde del 2019. Donativos a entidades sin ánimos de lucro, reversión de medidas temporales, reserva de nivelación, tanto la reducción como la dotación, la reserva de capitalización, el tema de información adicional en límites a la deducibilidad de gastos financieros, el RIC, lo mismo para dotaciones por deterioro de créditos, activos por impuestos por diferido, lo que viene siendo toda la información que se declaró el año pasado, que está pendiente, más toda la información aportada por terceros a través de los modelos de retenciones, más toda la información aportada por la propia empresa en sus modelos de retenciones, más información adicional como volumen de operaciones en el 390 o en el 303, más información relacionada con multas, donaciones y sanciones. ¿Vale? Toda esta marabunta de información nos va a ser facilitada por la Administración. ¿Y qué hace CAE con toda esa marabunta de información? A priori os la muestra, tal y como aparece aquí, ¿vale? Y se la queda guardada. No se la queda guardada para volcarla directamente a las casillas del modelo, porque en estos momentos no somos capaces de ver la utilidad que tendría volcar esa información. Daros cuenta que gran parte de esta información hace referencia a cuestiones que tienen que estar contabilizadas en vuestros diarios. Por lo tanto, no es como una persona física que digamos que empieza con un papel en blanco. Vosotros ya habéis hecho un trabajo contable que no puede ser pisado por el hecho de que la Administración diga que en tal o en cual casilla debiera haber un importe. Simplemente os la mostramos. Y además, para facilitaros un poco la tarea, os vais a encontrar en diferentes lugares de la aplicación este botoncillo que veis aquí. Veis que es una agencia tributaria con una pantalla. Bueno, si vosotros vais clicando, lo que hacemos es buscar las claves que tienen relación con esa pantalla y os mostramos solamente esas claves. Es un poquito para facilitaros la vida. Bueno, esto realmente, pues en una empresa que ya tenéis cargada de otros años, no aporta gran cosa, ¿vale? Aporta que podáis consultar la información tal y como se declaró el año pasado. Sí que aporta mucho si la empresa es nueva
si tenéis una empresa nueva que viene de otra asesoría, por ejemplo, el saber lo que ha declarado la otra asesoría, pues os da un punto de partida mucho mejor que el punto de partida que tenéis entrando a puerta fría con la información de esta empresa. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que sí que nos parecen muy interesantes y todas afectan a liquidación. Vale, ya sabemos que en el impuesto de sociedades el balance de situación y la cuenta de PIG ha venido de lo que os decía antes, el corazón del programa, de saldos cuenta. Aunque hay gente que aún no sigue cumplimentando a mano, pero yo os recomiendo que lo hagáis por saldos cuenta. Vámonos a liquidación. Y en liquidación hay varias cuestiones que me interesa que veáis. Fijaros, si yo le doy aquí a modificar y meto correcciones, aquí me aparece ese botón. Y en este botón, ¿qué me van a aparecer? Me van a aparecer 3 claves, ¿vale? Las 3 claves que la Administración contempla para las casillas de ajustes contables. Donaciones imputadas, sanciones y recargos emitidos y deudas por multas de tráfico. Esto, en teoría, debería llevar pareja un ajuste positivo, ¿vale? Y como debería llevar pareja un ajuste positivo y la Administración tiene estos datos muy orientados a que haya un ajuste positivo, nos informa de las casillas donde deben ir en el modelo 200, mejor le prestamos atención. Además de tenerlo aquí para que cumplimentéis en vuestra liquidación, además, en caso de no hacerlo, por despiste, por lo que sea, en el momento en el que vosotros vayáis a imprimir la declaración, si vemos que no nos cuadran las cosas, os vamos a sacar avisos, los avisos de anomalías, con un botoncito rojo, ¿vale? Y lo que decimos es, oye, mira, comprueba el ajuste extracontable por multas porque no coincide con los datos que tiene Hacienda, ¿vale? ¿Cuándo os avisamos? Cuando lo que consta en Hacienda es superior al ajuste extracontable que hayáis cargado. En principio, esa es la regla de negocio que tenemos configurada. Si lo que tú has cargado es inferior a lo que consta en la Administración tributaria. Ocurre con multas y ocurre con donaciones, ¿vale? Solamente por ahora son esos 2 ajustes extracontables los que la Administración se ha metido a controlar a través de sus datos fiscales. Vamos otra vez a liquidación. Lo que os decía antes, tanto la compensación de bases imponibles negativas como las reservas, todas aparecen detalladas, ¿vale? Si vais entrando podéis ir haciendo comprobaciones. Imaginaros ahora el tema de los pagos fraccionados, ¿vale? Pagos fraccionados hacemos un poquito lo mismo. Si nosotros comprobamos que aquí hay unos pagos fraccionados, vamos a ponerlo así mejor, y no nos coincide este pago fraccionado con lo que está cargado aquí, igualmente, cuando intentéis hacer la impresión, os va a lanzar un aviso parecido, que ahora no lo encuentro por aquí, pero os va a lanzar un aviso parecido, es decir, que no le coinciden los pagos fraccionados informados con los pagos fraccionados que constan en los datos fiscales. Vale. En caso de que vosotros no tuvierais descargados los datos fiscales, al clicar en ese botón sencillamente no aparecería nada y evidentemente no os vamos a mostrar ningún tipo de aviso, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas quería ver con vosotros? Estos son el tema de volcados de datos fiscales. Vale. Vamos entonces ahora a pararnos un poquito en las correcciones. Para las correcciones al resultado contable, voy a meter por aquí una, ¿vale? Otras correcciones. Primero vamos a modificar otras correcciones y vamos a meter una multa. Por aquí yo puedo buscar, bien por texto, por artículo o por casilla. Permanente y vamos a ponerle los 600 euros. Recordad que la descripción es un tema para vosotros, para consumo interno. Bien, nosotros ahora, por defecto, cuando cargáis la aplicación o cargáis la empresa, este check que veis aquí aparece desmarcado. Bien, este dato de la multa, sanción y otros, que lo podéis ver aquí detallado, te va a llevar en este estado únicamente a la página 12 o 13. La página 12 o 13 son las páginas donde se recogen todos los ajustes extracontables, ¿vale? Entonces, si yo ahora lo que hago es imprimir esta declaración,
Le voy a decir que no, porque como son datos ficticios me daría error en la identificación. Si os fijáis, voy a ponerlo así para poder ver todo, en la página 12 aparece y ya no aparece en ningún sitio más, ¿vale? En la página 19 no vais a ver nada por aquí y no hay ninguna página adicional a mayores. Sin embargo, si yo le digo que opto por la cumplimentación voluntaria del cuadro de detalle de correcciones, lo que me voy a encontrar es que además de en esa página, no y no. Además de en esa página, en la página 12, me lo voy a encontrar en la página 19 y se me van a crear las páginas 26. Ter, quarter, son varias, ¿vale? Donde aparecerá se ve mal aquí porque estoy en un entorno de pruebas, donde aparecerá más detallada la información relacionada con el ajuste en el que hayamos cargado ese dato. Entonces, ¿es necesaria cargar o es necesario marcar ese check? Obviamente no, porque es de cumplimentación voluntaria. De hecho, la Administración, cuando habla de esta novedad, dice, debido a la situación epidemiológica derivada del COVID, que puede implicar dificultades para los contribuyentes en la implementación de los desarrollos informáticos necesarios, este cuadro de detalle es optativo. Por lo tanto, no tenéis que llevarlo. Nosotros ponemos el check ahí por si alguien quiere hacerlo, pero no tenéis que llevarlo. El año que viene probablemente este check desaparecerá y lo llevaréis todo, ¿vale? Para que el cuadro esté correctamente cumplimentado es necesario que cuando vosotros informáis de la corrección extracontable, informéis si se trata de temporaria o permanente, si se trata en el caso de temporaria con origen en el ejercicio, con origen en el ejercicio anterior. La causa de la corrección este año ya no se pregunta, la hemos dejado ahí por si la queréis vosotros por algún tema de control interno, pero causa de la corrección ya no se lleva a ningún sitio. El año pasado sí, pero este año ya no. Pero bueno, se ha quedado ahí residualmente. Y ya os digo, esta información solo tenéis que pormenorizarla de esta manera si queréis, si optáis. Además, recordad que en la medida en que las correcciones vayan lo más informadas posibles, mejor para la opción que tiene el programa de contabilización del impuesto de sociedades. Pero en lo que se refiere al resultado que vais a enviar a la Administración, con eso desmarcado, esos datos no se van a llevar al modelo 200. El año pasado habían hecho una cosa muy rara, habían determinados ajustes donde nos obligaban a llevar esos detalles y otros donde no. Este año han aclarado un poquito más las cosas, nos han adelantado lo que va a ser la carga informativa del año que viene y nos permiten pues no tener que darla. Y luego, ¿qué otra modificación nos vamos a encontrar también en el impuesto de sociedades? Este también es muy importante. Bueno, sabéis que durante estos últimos meses hemos tenido pues, una actividad legislativa importante a través de Real Decreto Leyes. Y hay dos reales decretos que afectaron a lo que viene a ser el funcionamiento de CAISO. Uno es el 8/2020, que nos ha ampliado el plazo para formular las cuentas anuales, para la celebración de junta y para la presentación de las mismas. Sabéis que se podría presentar cuentas anuales hasta el 30 de noviembre. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que el plazo del impuesto de sociedades no ha cambiado, es decir, sigue siendo del 1 de julio al 27, porque, bueno, 25 cuadra no hábil. Bueno, ¿qué ocurre? Que como tenemos que presentar las cuentas anuales y cabe la posibilidad, el impuesto de sociedades y cabe la posibilidad de que no tengamos todavía las cuentas anuales aprobadas, pues tendremos que presentar el impuesto con lo que ellos llaman cuentas anuales disponibles. Bueno, pues con lo que haya, vosotros presentáis el modelo. Si es así, es necesario que lo indiquéis en vuestra declaración. Concretamente, a través de la opción Archivo Datos de Empresa, Impuesto de Sociedades. Tenéis este panel de aquí, es un panel que solo podréis usar hasta el 30 de noviembre del 2020, donde informaréis que es una declaración correspondiente al artículo 124 de la LIS sin aprobar cuentas anuales.
¿Qué control hace la aplicación? Bueno, si vosotros os vais a cuentas anuales y ponéis que la fecha de celebración de la Junta es la última, imagínate, el 31 del 10 del 2020, y no nos marcáis este check de aquí, la aplicación en el momento del cálculo os va a lanzar este aviso. Cuentas anuales no aprobadas antes del último día del periodo voluntario. En cuentas anuales la fecha de celebración es posterior, pero no has marcado. Es una advertencia porque consideramos que es importante que esto se marque. Una vez marcado, ¿qué significa esto? Significa que tras haber aprobado las cuentas anuales, tenemos la posibilidad de presentar una nueva declaración del modelo 200. Esa nueva declaración tiene como fecha tope hasta el 30 de noviembre del 2020 y solo es necesario presentarla si difiere de la declaración presentada pues en esta campaña hasta el 27 de julio. La Administración ha subido una serie de preguntas frecuentes muy interesantes sobre cómo funciona este tema y califica, cuando habla de diferir, ¿qué es diferir? Diferir no es solamente que cambie la cuota, diferir es que cambie cualquier casilla en el modelo, cualquier casilla de un estado contable. Si es diferente al declarado en el mes de julio, nos obliga a volver a presentar esa nueva declaración. En Impuesto de Sociedades, en su banner, tenéis aquí preguntas sobre el plazo de presentación de la declaración del 2019. A nivel de programa, deciros que en principio nosotros no vamos a hacer ningún cambio. Es decir, vosotros vais a hacer esta campaña hasta julio, habréis marcado en las empresas que no han aprobado todavía sus cuentas anuales, entendedme esto, o sea, no aprobar cuentas anuales en periodo significa que las cuentas anuales se aprueben y se depositen a partir del 27 de julio, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, después de haber presentado el modelo, cuando tengáis ya las cuentas anuales presentadas, habiendo algún cambio, tendríais que presentar la nueva declaración, que se haría de la misma manera a través de este programa, lo que pasa que utilizando este check de aquí, utilizando el check nueva declaración y además en el apartado de liquidación sería necesario que nos informaseis esta declaración como complementaria y en este apartado marcarnos la cantidad a devolver en positivo o a pagar en negativo que se hubiese generado en la primera declaración, en la presentada en julio. De todas maneras, son juegos de casillas que en el momento en que falte alguna por cumplimentar, automáticamente la Administración Tributaria entrará con sus reglas de negocio para generaros un error de validación. Entonces, en principio, si os fijáis, para mí lo más importante es que no os pase desapercibida esta casilla de aquí, la casilla de declaración correspondiente al artículo 124.1 sin aprobar cuentas anuales. Se da la circunstancia de que cuando subimos ayer el programa nos olvidamos de poneros este panel. Es decir, las casillas estaban, pero nos olvidamos de pintarlas en pantalla. Entonces, hoy por la mañana hemos subido un parche, nosotros llamamos, es decir, hemos resubido la actualización para que este panel aparezca, pero que no se os pase desapercibido, ¿vale? El marcarlo en caso de que las cuentas anuales no estén aprobadas. No sabemos qué efecto tendría el no marcarlo cuando debieseis hacerlo, la verdad, porque últimamente los modelos están cuajando de casillas, un poquito reaccionando a toda esta normativa que va surgiendo sobre la marcha, que marcarlas o no marcarlas parece una cuestión trascendental, luego no lo es tanto, luego sí, bueno, son como casillas hechas muy ad hoc, que resulta muy difícil de controlar si se están marcando o desmarcando correctamente y que, bueno, preferimos que estéis de forma anticipada advertidos de que están ahí y de que no se os despiste. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, hay más cambios, la verdad son cambios muy secundarios en el modelo 200 que no me voy a parar a ellos porque no quiero entreteneros más con cuestiones que probablemente ni siquiera tengáis que cumplimentar. Y por mi parte, no sé si se me habrá olvidado algo, probablemente sí, pero por mi parte yo creo que todo esto que quería comentaros y que quería teneros advertidos antes de que empezara la campaña a fondo, pues ya os lo he comentado. Deciros que sabéis que las aplicaciones ahora
trabajan a la par con sus hermanas en web, ¿no? Sociedades, la versión que vosotros tenéis está en local, pero hay una versión hermana en web. Y las versiones en web nos han dado la posibilidad de que algunas cuestiones que hace local las hagan caliente, es decir, que se vayan implementando sin necesidad de que os actualicéis. Y eso nos ocurre con los avisos y anomalías, ¿vale? Vosotros cuando veis aquí un aviso y anomalía, este aviso se gestiona desde web. Por lo tanto, es muy probable que vayamos incorporando nuevos avisos y anomalías, que os vayan apareciendo nuevos, que antes no aparecían y ahora sí, para que tengáis mejor control de la información. Sobre todo en lo que se refiere a datos fiscales, porque os decía, los datos fiscales a nosotros nos los comunicaba la Administración a finales del mes de mayo, pero hasta el 15 de junio estuvieron metiendo claves nuevas y haciendo modificaciones. Por lo tanto, no pudimos trabajar en serio sobre ellas hasta 15 de julio. O sea, que hemos tenido 2 semanas y media para poder trabajar a fondo sobre ellas. Entonces, iremos analizándolas más a fondo, descubriendo nuevas cosas e iremos implementando nuevos avisos de control. Además, en el momento en que entréis vosotros en juego a trabajar con los datos fiscales, si os parece interesante que hagamos un control a nivel de avisos y anomalías de esos nuevos datos fiscales, no dudéis en transmitírnoslo, porque para nosotros enriquece la aplicación y para vosotros os permite, pues eso, ir acotando más la información, que os vaya avisando, que haga avisos más inteligentes para que no saquéis adelante declaraciones con algún error por un mero despiste. Ya que tenemos esos datos fiscales, aprovechémoslos. Bueno, ya empieza a haber alguna preguntilla, entonces, bueno, vamos a intentar daros respuesta. Nos preguntáis también si las plantillas de las memorias de los libros son las mismas para las cuentas anuales. Me imagino que te refieres a la plantilla que utilizáis desde la aplicación de KaiConta. KaiConta y KaiShop comparten plantilla, es decir, el contenido es prácticamente el mismo. Por lo tanto, la memoria que habéis podido adjuntar a los libros sería válida para cuentas anuales. Sí que es cierto, es que también depende mucho de cuándo hayáis hecho ese proceso, porque sí que es cierto que en las memorias originales, las que se os facilitaron en noviembre, no había ninguna mención al COVID, como es natural, y sin embargo esa mención sí que se introdujo en una versión, pues de las primeras versiones que se os facilitó, estando ya con el estado de alarma. O sea, en el periodo de estado de alarma se os facilitó una actualización donde se hacía menciones al tema del COVID. Entonces es importante, sería interesante que comprobaseis si esas menciones al COVID están en las memorias que en su momento hicisteis para los libros. Me preguntáis, un segundito, porque las preguntas se mueven. Con relación a la casilla del artículo 124.1, respecto de la segunda presentación del impuesto, solo se marca cuando las cuentas se aprueban después del 27 de julio. Por ejemplo, si se aprueban el 24 de julio, no habría que hacer nada. Yo entiendo que no. Si te lees, esto está recogido en el Real Decreto de Ley 19/2020, en su artículo 12, y lo que dice es que si una vez acabado el periodo voluntario acaba el 27 de julio, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles. Entiendo que si tú apruebas el 24, pues ya tienes unas cuentas anuales aprobadas, por lo tanto no tienes que usar unas disponibles. Quiere decir entonces que tu declaración de este año es más o menos como podía haber sido el año pasado, con unas cuentas anuales aprobadas y ya con el impuesto correctamente liquidado y sin ninguna diferencia. En ese caso, ni tienes que marcar el cheque, ni tampoco tendrías que presentar una segunda liquidación. Ya si la presentaras sería una complementaria con los mismos efectos y las mismas características que cualquier complementaria. Las fechas de celebración de la Junta pueden ser igual como siempre a 31 de marzo y la del certificado tiene que ser como mínimo la de incorporación del código o la del 30 de junio. A ver, vamos a ver, la fecha de celebración de la Junta, nosotros ahora por defecto la tenemos a
30 de junio. La tenemos a 30 de junio como fecha tope, ¿no? Tenemos 3 meses para formular, otros 3 meses para celebración de la Junta. Entonces, en principio, cuidado con el tema del manejo de las fechas de las cuentas. Si vosotros tenéis, yo personalmente pienso, si vosotros tenéis lo que se estableció, y esto es por Real Decreto Ley 8/2020, ¿no? Dice, mire, ustedes tienen 3 plazos a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano, para que se formulen las cuentas anuales, ¿vale? Pero esa formulación de cuentas anuales quedó suspendida, y quedó suspendida durante el periodo COVID. ¿Y esa suspensión cuándo se levantó? La suspensión se levantó el 1 de junio. Vale, pues el 1 de junio nos vuelven a dar otros 3 meses más para poder celebrar para poder formular esas cuentas anuales y hacer todo el proceso, ¿no? Como que pusieron el contador a cero el 1 de junio. ¿Qué ocurre? Si tú pones el contador a cero y apuras los plazos, es decir, utilizas los máximos plazos que puedas, significaría que tendrías que celebrar la Junta como fecha top hasta el 31 de octubre y luego un mes más para presentar cuentas anuales, hasta el 30 de noviembre. Si apuras las fechas de esa manera y vas a tener como que hacer 2 cuentas anuales distintas, unas las disponibles para poder presentar antes del 27 de julio y luego las otras, las que se van a aprobar definitivamente. Y si además, derivada de esa aprobación definitiva, se introducen modificaciones, tendrás que presentar una nueva declaración. Entonces, el hecho de que nos hayan ampliado, que nos hayan puesto el contador a cero en el tema de las cuentas anuales, lejos de ser algo bueno, acaba siendo una carga de trabajo adicional. Entonces, como fecha de celebración de la Junta, como siempre el 31 de marzo, si puedes, sí, y presentas ya en julio y te olvidas del tema, porque todo lo que sea que las cuentas se aprueben más allá del 27 de julio, te deja como un stand-by, como te deja como, oye, y luego cuando tú me presentas el impuesto y luego cuando las apruebes si hay alguna modificación me lo vuelves a presentar. Es un poquito, yo creo que debemos recurrir a eso si realmente no podemos certificar esa celebración de Junta o si nos faltan datos o si estamos pendientes de una auditoría o estamos pendientes de algo que nos impida que podamos cumplir en los plazos habituales. ¿Vale? De todas maneras, recordad una cosa, nosotros en el programa, dejadme ocultar un momentito esto, en el programa tenemos lo de esas fechas, porque desde esas fechas luego calculamos las distintas fechas que vamos poniendo en los documentos. Los encuentros anuales, tú tienes aquí la fecha de celebración de la Junta, esto sería lo máximo, lo habitual es que aquí ponga esto, 30 del 6, es decir, que nuestro contador empiece el 1 de enero, que es lo que hubiera pasado si no hubiese pasado lo que pasó, ¿vale? Esto sería lo habitual. Mi fecha de celebración de Junta es el 30 del 6, es decir, el 31 de marzo formulado, tengo 3 meses para poder celebrar la Junta, he celebrado la Junta y una vez celebrada la Junta, un mes más para presentar cuentas. Si apuramos plazos, lo que decía, aquí no debería aparecer un 30 del 6, no, es que mi 1 de enero se traslada al 1 de junio. Por lo tanto, tengo los 3 meses hasta el 31 de agosto y luego 2 meses más hasta el 31 de octubre. Bueno, pues aquí debería poner 31 de octubre. Mentalmente hacedlo así, o sea, han desplazado nuestro 1 de enero al 1 de junio. Mentira, no lo han desplazado. Nos han dado la oportunidad de desplazar nuestro 1 de enero a 1 de junio. Bueno, pues a partir de 1 de junio es donde cuento plazos. 3 meses, junio, julio y agosto. 31 de agosto era mi 31 de marzo. Y luego a partir de ahí, celebración de Junta, nos dan 2 meses más. ¿Vale? Lo que antes era un 30 del 6, ahora es un 31 del 10. Y luego un mes más, lo que antes era un 31 del 10, perdón. Lo que antes era un 30 de julio, ahora es un 30 de noviembre. Ya os digo, nuestra fecha de referencia ha cambiado de 1 de enero a 1 de junio. No sé si me explico, porque realmente esto ya llega a un punto que ya es la locura. O te lo pones por escrito o no das crédito a lo que está pasando.
¿Puedo asignar de manera definitiva el certificado con el cliente para no andar buscando los 200 que tengo cada vez que necesito? Sí, a ver, el certificado, sabéis que se puede poner por aquí, ¿vale? Una cosa que no he hecho es, lo que no os enseñé antes es el funcionamiento. Bueno, esto es cosa antigua. Voy a hacerlo con un if de CAI. Yo aquí en archivos datos de empresa perfectamente puedo informar cuál es mi certificado, ¿lo veis? Entonces, cuando yo voy por impuesto de sociedades, impresión, directamente al dar la presentación telemática y decirle envío inmediato, acepto, ya me lo propone por defecto, firmar, enviar, acepto, yo estoy evidentemente en un envío en pruebas y en este caso lo que va a hacer es buscar la huella digital, si lo consigue, que parece que ahora no puede, y aquí ya haría la tramitación, ¿vale? La tramitación. Entorno de pruebas no válido. Vale, y además, si quiero hacer las consultas íntegras, pues perfectamente lo va a hacer también con esa certificación que tengo puesta por defecto dentro de archivos datos de empresa. Aquí está mi presentación compulsiva de modelos, como podéis comprobar, porque probamos siempre con la firma correspondiente. Vale. Y otra cosa que no os comenté, pero bueno, me parece interesante hacerlo ahora, es que si yo genero sin envío inmediato, ¿vale? Imaginaros que genero para enviárselo a un cliente a la ruta que yo indique, la administración me facilita la posibilidad de entrar en su Open, su versión web Open, que está aquí en Impuestos sobre Sociedades, Sociedades Web Open, y este programa, desde la opción Importar, me permitiría importar directamente. Evidentemente, esto es una versión en pruebas. Desde aquí, lo único que se puede hacer es ver cómo va la declaración, ver los errores o las anomalías que te detecta el programa de la agencia tributaria, validarlo, sacar un borrador y todo lo más creo que te lo deja exportar a un fichero que luego podréis transmitir a la agencia tributaria desde la opción de envío por fichero de la agencia tributaria. Esto en ocasiones también se vuelve interesante a la hora de que sea otra persona o desde otro equipo o con otra firma que tramite el envío y no lo haga ciegas. Pues mira, te envío el borrador, pero además tienes el fichero que puedes leer desde el Open Web. Evidentemente, esta versión no permite hacer envíos inmediatos, no es como la versión que realmente está arriba, que tramitas todo desde sociedades en la web de la agencia tributaria. Pero bueno, es interesante que sepáis que también existe esta herramienta que en un momento dado pues os puede dar un poco de vida. Me preguntáis, si ponemos fecha de aprobación de las cuentas, ¿necesariamente tenemos que presentar las cuentas hasta el 30 de julio o podemos presentarlas hasta el 30 de noviembre? Entonces, si ponemos fecha de aprobación de cuentas, necesariamente no entiendo la pregunta, tenemos que presentar las cuentas hasta el 30 de julio, podemos presentarlas hasta el 30 de noviembre. A ver, vamos a ver. Lo que os comentaba antes, cuidado con el tema de presentar las cuentas. Tú puedes, si la pregunta es, ¿yo puedo aligerar mi carga de trabajo en julio decidiendo presentar mis cuentas anuales hasta el 30 de noviembre? Sí que puedes, ¿vale? Sí que puedes. Pero si lo haces así, si decides presentarlas más allá del 20, presentarlas más allá, aprobarlas más que presentarlas, si decides aprobarlas más allá del 27 de julio, no te olvides de marcar el check que está en el modelo 200. Y una vez marcado ese check que está en el modelo 200, y presentes las cuentas anuales, asegúrate que el hecho de haber presentado más tarde no haya supuesto ningún cambio en ninguna casilla del modelo que te obligue después a tener que presentar una nueva declaración del modelo 200. No sé cómo explicarlo, porque es complicado, ¿vale? Entonces, si ponemos fechas de aprobación de cuentas, necesariamente tenemos que presentar. Yo lo que te aconsejo, y lo que sí que os aconsejo, es que en el momento que decidáis cuándo vais a presentar las cuentas o cuándo las vais a aprobar, utilicéis las fechas que aparecen
en cuentas anuales, para que el programa sea capaz de advertiros en el momento de presentar el impuesto de sociedades, de si tenéis o no tenéis la preceptiva casilla de que habéis aprobado más allá del día 27. Y ojo, no confundáis el término aprobar con presentar, ¿vale? Porque lo que dice la norma es cuentas anuales que no hubieran sido aprobadas. Luego, después de la aprobación, sabéis que hay otro plazo para la presentación. No confundáis esos términos, ¿vale? No confundáis esos términos. ¿Vale? Y luego eso, claro, la casilla fecha de aprobación que tenemos en el programa está para generar documentos. En sí esa casilla no va al modelo 200, ¿vale? Porque me preguntas, Verónica, dice, si yo pongo que las cuentas se aprueban hasta el 30 del 6, ¿quiere decir que tengo que hacerlo hasta el 30 del 6? No, después la puedes cambiar sin problemas. Pero esa casilla nosotros la utilizamos para los errores de validación. No es que vaya a ningún sitio al programa de la agencia. Lo que tenéis que hacer es un esquema mental a priori, sentaros un momento y pensad las fechas que tenéis delante, pensad el trabajo que podéis sacar adelante y pensad en la implicación que puede tener a efectos del impuesto de sociedades. ¿Vale? No sé si me ha quedado claro, Verónica. Es decir, si tú pones fecha de aprobación 30 del 6 de 2020 y presentas el 30 de noviembre, probablemente el programa te proponga unas fechas incorrectas tanto en las actas, pero eso lo puedes solucionar, pero además el programa no te habrá avisado en caso de que te hayas olvidado de marcar el check del que hablábamos antes, en caso de que te hayas olvidado de marcar este check. Declaración correspondiente al artículo 124 sin aprobar cuentas anuales, ¿vale? Sin aprobar. Si no aprobáis antes del 27 o el 27, esto hay que marcarlo. ¿No lo he marcado? ¿Qué me va a pasar? No tengo ni idea, porque es uno de estos checks que os comentaba antes, que se han creado ad hoc y desconozco si el hecho de no marcar esto significa que si después presentas declaración te la van a considerar como una declaración no correcta, si te van a sancionar de alguna manera, no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que quizás sea un tema de eso, de coger la normativa, establecer cuáles son las fechas, ¿vale? Y una vez establecidas las fechas, decidir en la asesoría qué protocolo queréis seguir. Eso cuando esté a vuestra disposición la posibilidad de decidir cuándo se aprueban las cuentas. Cuando no podéis decidirlo, porque las cuentas no se pueden aprobar en el mes de julio por la razón que sea, entonces ya sencillamente vais a hechos consumados. No se pueden aprobar, bueno, pues en el momento que se aprueben yo sabré en qué fechas se han aprobado, o en el momento que convoque a mis clientes yo sabré en qué fechas se han aprobado y podré poner la fecha. Pero bueno, yo os digo, esa fecha que veis en cuentas anuales, que no os complique la vida, es simplemente una fecha interna que tenemos nosotros para generar documentación, que está bien que se ponga correctamente, pero que después podéis cambiar sobre la marcha, ¿vale? Uy, qué lío. Me dice, si apruebo las cuentas anuales el 30 del 6, ¿puedo presentar las cuentas anuales? Si apruebo las cuentas anuales el 30 del 6, ¿puedo presentar las cuentas anuales hasta el 30 del 9 del 2009? A ver, hay un mes desde se celebra junta de los 2 meses siguientes y luego tienes un mes más para presentar. Es que son fechas en cascada, es decir, unas fechas determinan las otras. Unas fechas determinan las otras. Si tú me dices, bueno, celebro junta, ¿vale? Y aprobamos las cuentas anuales. Generalmente tú podrías ponerle aquí, mira, cuentas anuales. ¿Cuándo celebro junta? Por si os sirve de ayuda. El 30 del 6. Fecha de presentación hasta el 30 del 7. Creo que era eso lo que me preguntabas. Es que se me va la pregunta y luego ya no me acuerdo. Ay. Preguntas. Dice, la fecha de formulación que aparece... Si apruebas las cuentas anuales el 30 del 6, ¿puedo presentar? Yo creo que no, ¿eh? Si apruebas las cuentas anuales el 30 del 6, estás utilizando los plazos habituales. La fecha de formulación que aparece en la certificación
la coge la plantilla, no está informada en otra casilla de la fecha de formulación que aparece en la plantilla, se calcula restando 3 meses, creo recordar. Se calcula restando... pues ahora no me acuerdo, Rosa, no me acuerdo qué fecha de formulación aparece en la certificación. De todas maneras, espera, podemos hacer la prueba. Cuentas anuales, memoria de otra documentación, fuera, certificación, fusiono y edito. Aquí aparece la fecha de formulación. En principio aparece la fecha donde se celebró la junta, fijaros dónde aparece. Las fueron formuladas, aprobar que las cuentas a 31 de diciembre han sido formuladas el día 31. Yo creo que esto se coge, tendría que verlo, de dónde se coge. Esto es una fecha calculada y se calcula en base a las otras fechas. Tendría que ver cómo se coge, para ver si realmente nos estamos quedando. Vamos a hacer una prueba. Sin más, impuesto de sociedades, archivo de datos de empresa, imaginaros que pongo la fecha tope. La fecha tope de celebración de junta sería un 31 del 10, imagínate. 31 del 10 del 2020. Esto estaría en cuentas anuales, memoria de otra documentación y certificación fusionar. Y salvo que esté abierto, vamos a darle a cerrar para que no me diga que está ya abierto. No, mira, fíjate, yo creo que lo hace, que está cogiendo 3 meses desde la fecha de cierre. Esto tendríamos que cambiarlo entonces. Eso tendríamos que cambiarlo. Habría que cambiarlo para que las cosas queden correctamente recogidas. Porque aquí, si os fijáis, sí que me aparece que en fecha 31 de octubre se reunió, Junta General, etcétera, etcétera, pero aquí, en las fechas, en las cuentas anuales han sido formuladas, me está cogiendo yo creo que 3 meses desde el cierre. Aquí tendremos que hacer algo para que la fecha propuesta sea una fecha correcta. Pues a ver cómo hacemos, A lo mejor tenemos que preguntaros algo más. Bueno, deciros que nos queda mínimo una versión más por subiros. El programa todavía no tiene implementada la generación del modelo 220, que esperemos que esté disponible durante la semana que viene. En cualquier caso, sí intentaremos, obviamente, cargaros en la certificación fechas correctas. Vamos a intentar que esté ya en esa actualización. Pero a priori todas las fechas se calculan las unas en relación a las otras. Vale, pues por ejemplo, aquí, fijaros, 1 de noviembre, esta fecha se calcula acumulándole un día a la fecha de formulación, a la fecha de celebración de la Junta. Es decir, cogemos la fecha de celebración de la Junta y le sumamos un día. Salvo que estuviéramos fusionando un 2 de noviembre, entonces pondríamos 2 de noviembre, ¿vale? Entendedlo de esta manera. Entonces, por aquí esta fecha sí que es cierto que no hemos tenido en cuenta ese contador nuevo a 1 de julio. Tendremos que preguntároslo. Así lo haremos. Bien visto. Bien, no sé si hay alguna cosa más. La fecha de formulación. Vale, esto era lo último que me habéis preguntado, si la fecha de formulación no está informada en ninguna casilla del programa, ¿vale? Ya os comento que no, que se calcula. Bueno, pues no habiendo ninguna pregunta más, y para no entreteneros más, porque ya nos hemos pasado bastante de la hora, voy a dar por finalizada esta sesión. De todas maneras, veo que el tema de las fechas de celebración sí que están generando bastante duda. Lo que haremos será algún tipo de documento para explicaros exactamente qué fechas coge el programa y cómo las coge y explicar un poquito el funcionamiento del cómputo de plazos. Porque al final, si os dais cuenta, en teoría esto debían ser hechos. Es decir, ¿cuándo se celebra la Junta? Pues cuando se celebra la Junta. Pero en la práctica todos sabemos que no es así. Solemos establecer pues unas fechas. Y sobre esas fechas trabajamos con todos los clientes o con la mayoría de ellos. Bueno, vamos a intentar hacer una documentación un poquito más concreta sobre el tema de fechas de cuentas anuales y a partir de ahí
actuar en consecuencia en relación con esa fecha que nos comentaba Rosa, la fecha de la formulación de las cuentas. Pues para evitar que luego nos venga el registro mercantil o la propia Hacienda con algún problema al respecto. Bueno, por lo demás ha sido un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente, y esperemos que esta campaña discurra con tranquilidad y sin sobresaltos. Gracias por vuestra atención y hasta otra.